Listo. Entonces vamos a empezar con la quincena 7 y 8 del grado sexto. ¿Cuál es el tema principal? El tema principal es los materiales. Ustedes saben que desde el inicio de los tiempos, el hombre siempre ha tratado de aprovechar los materiales para mejorar su calidad de vida. Siempre, siempre el hombre ha tratado de, aparte de manejarlos, mejorarlos. ¿Por qué? Para facilitar su producción, facilitar su uso y, pues en última, hacer más fácil sus acciones cotidianas, digámoslo así. Desde que el hombre empezó a construir, por ejemplo, su propia ropa, su propio calzado, desde que empezó a manipular la madera para construir muebles, para construir refugios, todo es uso de materiales. Y todo es aprovechamiento de la naturaleza para, en última, pues hacer la vida más cómoda. Eso es lo que siempre el ser humano busca, tratar de mejorar la calidad de vida. O sea, que cada vez le toque hacer menos esfuerzo, pero los beneficios sean mayores. Entonces, en esta quincena, nosotros vamos a ver cómo el hombre explota los materiales de la naturaleza, cómo se clasifican estos materiales y pues qué uso les estamos dando. Hay un problemita bastante grande en el uso de los materiales, y es que cuando el hombre utiliza materiales artificiales, o sea, materiales creados por él, por lo general, el ritmo en el que se consumen los materiales es mucho más lento al que se producen. Traducción, se produce más de lo que se gasta. Y eso tiene un problema grande a nivel ambiental. El problema grande ambiental es que como se está produciendo más de lo que se gasta, queda sobrando material. Y ese material, ¿a dónde va a parar? Lastimosamente, a la naturaleza. Nosotros no hemos sido capaces de controlar la producción de material artificial. Y lastimosamente, ese es el yugo más grande que tiene la humanidad. O sea, eso es lo que nos está condenando a nosotros como especie, es la producción de materiales artificiales. El planeta no está asimilando lo que nosotros estamos creando. Y en última, los afectados somos nosotros. Lastimosamente, la cultura del reciclaje es muy poca a nivel mundial y en nuestro país menos. Nosotros revolvemos todo con todo y a la de Dios. O sea, si logran separar los residuos bien y si no, pues también. Eso está generando bastantes inconvenientes a nivel de país. Entonces, pues eso es como lo primero que quiero que ustedes tengan claro, lo primero que necesito que ustedes o sea, hagan conciencia porque esto es un problema y en últimas nos va a afectar o nos está afectando el calentamiento global, contaminación de agua, eh, desde enfermedades para abajo se producen basados en la contaminación. Entonces, por ejemplo, algo muy triste, entre triste y patético, es que después de esta pandemia, que para nuestro país, para Colombia, está matando cerca de 500 personas diarias. O sea, imagínense el colegio, la jornada completa del colegio, que son más o menos 500 y punta, se están muriendo diarios, con todo el problema social que se está generando, y los humanos no hemos aprendido. Ahorita una de las fuentes más grandes de contaminación son los tapabocas. Usted encuentra tapabocas por todo lado y al mar están llegando una cantidad muy grande de tapabocas botados. Entonces, lastimosamente, ni en una situación tan compleja como la que estamos, a veces logramos como dimensionar el daño que le hacemos a nuestra casa, que en última es lo único que tenemos. Gústenos o no nos guste, todavía no podemos arrancar para otro lado. Y la naturaleza nos provee de todo, pero nosotros no le damos mucho a cambio. Entonces, esa primera parte tenganla presente en cuanto a los materiales, que mal utilizados, pues son un riesgo para todos. ¿Cómo se clasifican los materiales?
Los materiales se clasifican de la siguiente manera. Primero, pues hay varias maneras de clasificarlos. Según diferentes personas se pueden clasificar de diferentes maneras. Yo les voy a tratar de decir las principales a modo general. ¿Listo? Lo importante es que ustedes lo tengan presente y pues sepan identificar en el momento en que corresponda qué tipo de materiales o en qué estado se encuentra. La primera clasificación es según el nivel de procesado, o sea, según lo que se haga con ellos, como para hacerles un resumen así, como para ponerla en palabras coloquiales. Clasificación según el nivel de procesado es qué tanto se le ha hecho a esa materia. Hay 3 niveles. El primero es materia prima, el segundo material técnico y el tercero producto final. ¿Qué es la materia prima? La materia prima es lo que nosotros obtenemos directamente de la naturaleza. Lo que nosotros sacamos, por ejemplo, de las plantas, lo que nosotros sacamos, por ejemplo, de los animales, lo que nosotros sacamos, por ejemplo, de la tierra, de los minerales, pero sin tratar. Entonces, les coloco un ejemplo. La materia prima son los árboles, por ejemplo. Tengo los árboles, esa es la materia prima de la madera. Si les hablo, por ejemplo, de una ovejita, la ovejita tiene lana y esa lana es la materia prima para realizar otros materiales. Entonces, acuérdense, la materia prima es material tomado de la naturaleza sin procesar. O sea, yo hasta el momento no le he hecho absolutamente nada. Simplemente lo saqué de ahí. Tengo un árbol, tengo una ovejita, tengo, por ejemplo, qué sé yo, una mina. Eso es la materia prima. ¿Listo? Luego, para que esa materia prima se convierta en material técnico, yo tengo que tomarlo y hacerle algún proceso. Me explico con el ejemplo de la madera. Yo tengo mi materia prima que son los árboles. Bueno, abro paréntesis. Coloco el ejemplo de los árboles, pero acuérdense que no es lo más recomendable talar y todo el cuento, pero bueno. Usted toma los árboles. Por ejemplo, taló ese árbol y lo convirtió en lámina. Cortó los árboles y los convirtió en laminita. Esa laminita es lo que nosotros llamamos material técnico. O sea, agarré la materia prima y la transformé. ¿Listo? Pero todavía no hace nada, no forma nada, simplemente le hice una transformación, lo adecué, por ejemplo, le hice lo del sellado para que por ejemplo, no le entré agua, lo impermeabilicé, o por ejemplo, le apliqué para que no se lo coma ¿cómo se llama lo que come la madera? Digamos, las termitas y todo ese cuento. Le hice un proceso, eso es material técnico. En el ejemplo de la lana, yo tomé la ovejita, le pasé la maquinita, saqué esa lanita y la volví una madeja. O sea, procesé esa materia prima. Eso es material técnico. ¿Listo? Y el tercero es el producto final. ¿Cómo se obtiene un producto final? Yo tomo ese material técnico y construyo algo. En el ejemplo de la madera, yo tomo esas láminas que encontré, esas láminas que yo traté, y con esas láminas, por ejemplo, armo un mueble. Entonces, pasé de materia prima, que fue la que encontré sin ningún tratamiento en la naturaleza, a procesarla de alguna manera, convirtiéndolo en material técnico, y por último, con ese material técnico, construí un producto final. El producto final ya es lo que tiene el cliente. Usted, por ejemplo, a menos de que necesite para X o Y razón, pero usted no compra las láminas de madera para tenerlas ahí en la casa porque sí. No, usted compra, por ejemplo, el mueble para poder sentarse. O si compró las láminas de madera, si usted tiene alguna idea de carpintería, usted las compra para crear un mueble. Entonces ahí está la diferencia entre las tres: materia prima, material y producto final. En el ejemplo de la lana, el producto final, ¿qué podría ser? Tomar yo esa lana y, por ejemplo, construir un busito, un saco, construir un pantalón, construir un gorrito. Ese sería mi producto final. ¿Listo? ¿Cuál es el truco acá? Que yo puedo convertir un producto final nuevamente en material. Eso es lo que nosotros llamamos, en material técnico, perdón.
Eso es lo que nosotros llamamos reciclar. Cuando usted recicla, primero que todo debe tener claro que la materia prima debe ser de un material renovable, como por ejemplo la madera, como por ejemplo, qué sé yo, agua, en fin, tiene que ser un material renovable, o sea, que esté en la naturaleza. Y yo, por tratamientos, lo puedo volver a convertir en material técnico. Lo que hacen, por ejemplo, las empresas cuando reciclan plástico. ¿Qué hacen con el plástico? Lo pican, lo convierten en hojuelas, que ahorita les muestro un videito, lo convierten en hojuelas, lo derriten y lo vuelven a convertir en material técnico. Este ciclo, este bucle de acá, este ciclo cerrado, es lo que nosotros conocemos como ciclo de reciclaje. Y es lo ideal. Esto es lo que se debería hacer con el cartón, con madera, con vidrio, con muchos elementos. Deberíamos hacer esto. El problema es que este paso se salta y se sigue consumiendo plástico y se siguen creando miles de botellas, pero no se reciclan. Entonces, por eso es que hay tanta basura. ¿Listo? Entonces, esta es la clasificación según el nivel de procesado. 3, materia prima, material técnico y producto final. Ahora, según el origen de la materia prima, o sea, traducción, según desde dónde se saca, pueden existir 3 fuentes principales: la fuente animal, la fuente vegetal y la fuente mineral. Entonces, en la fuente animal, ¿ustedes qué pueden encontrar? Por ejemplo, espérenme un segundito, que algo hice y como que se me corrió esto. Pregunta, ¿ustedes están viendo la pantalla? Ahí sí pueden habilitarme el sonido. ¿Están viendo la pantalla o ven una pantalla ahí por delante? ¿O ven normal la presentación con la ovejita y la piedra y eso? ¿O ven una pantalla ahí atravesada? Vemos la hojita y las piedras y algodón, creo que es. Sí, normal, no hay nada, no, es que a mí me sale acá un mensaje, pero ustedes no los ven, ¿cierto? No se les está atravesando nada por ahí. No, se ven normal los dibujitos. Ah, bueno, listo. Es que acá me salió como una alerta ahí de la batería y me tapa casi toda la pantalla, pero bueno, desde que ustedes no lo vean no pasa nada. Entonces, mire, la clasificación según el origen de la materia prima. Si es de origen vegetal, o sea, si hablamos de todo lo que nos producen las plantas, podemos estar hablando de materiales como el algodón, materiales como el lino, como la madera, como aceites vegetales, que acuérdense que ahorita estamos hablando mucho del biocombustible, del biodiesel que sacan de palmeras, resinas, cauchos, corchos y demás materiales que pueden salir del origen vegetal, de plantas. Listo, acuérdense que estamos hablando de cómo se origina esa materia, ¿no? Esa materia prima. Si hablamos de materia prima o de materiales de origen animal, entonces podemos estar hablando de elementos como lana, por ejemplo, como cueros, por ejemplo, sedas, carne y demás, digámoslo así, demás cosas que nos pueden estar ofreciendo los animalitos. Abro paréntesis acá en las materias de origen animal. Lastimosamente, el humano también ha dependido mucho del ganado, de la ganadería. Desde hace muchos años se han talado muchísimas hectáreas de bosque o muchísimas hectáreas de naturaleza para acomodar al pastizaje del ganado. Y está en estudios porque lastimosamente esos animalitos generan muchos gases. Ustedes ya se imaginarán por qué. Por el popo, por todo ese cuento, generan muchos gases. Y esos gases, como no hablamos de una vaquita, sino hablamos de millones y que han venido acelerando el crecimiento, mejor dicho, de una manera brutal, pues esos animales también están generando una contaminación en el ambiente por gas. Se dice que desde que ha aumentado la ganadería, ha aumentado también la temperatura de la tierra por acumulación de gas. Entonces,
pues aunque los animalitos nos dan todo, lastimosamente nosotros como humanos hemos como que sobreutilizado, digámoslo así, eh, esa fuente y pues también estamos generando un daño. Pero pues los animalitos nos dan de todo un poquito, lana, cuero, carne, de todo. Si hablamos de materiales de origen mineral, entonces es todo lo que venga de la tierra, todo lo que venga de petróleo, por ejemplo, mármol, arcilla, eh, qué sé yo, coltán, no sé si ustedes han escuchado ese metal, pero ese metal es uno de los más escasos y de los más valiosos del mundo. Se utiliza mucho en la tecnología, en tecnología celular se utiliza mucho, en computadoras de alto nivel y uno de los países que más tiene coltán es el Congo y es África y eso. ¿Y por qué creen que son uno de los países que más explotan? Pues porque le sacan el juguito al país, van, explotan el país, no le dejan muchos recursos, pero le sacan buenos materiales. El coltán es uno de ellos, es carito. En Venezuela se descubrió hace poco coltán, por eso es que también buscan cómo meterse a las buenas o a las malas a los países que tienen pues bastante riqueza natural, ¿no? Ahora vamos a hablar de la clasificación dependiendo del tipo de material. Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5 tipos de materiales. Y esos 5 tipos son los siguientes. Primero, el pétreo. Entonces el material pétreo es todo lo que tiene que ver con piedras y arenas. Se encuentra de manera natural, o sea, usted encuentra en la naturaleza sin necesidad de ser creado por el hombre y se pueden dividir en diferentes grupos, como por ejemplo mármol, granitos, pizarra, arena, piedras calizas, si hablamos de lo natural. Si hablamos de los aglomerantes, que son otros, que son mezclas, son aleaciones de diferentes tipos de material pétreo, podemos encontrar elementos como el yeso, elementos como el cemento, elementos como el hormigón. ¿Qué son estas aglomeraciones? Como el cemento. Son mezclas de diferentes materiales que el humano acomodó para maximizar sus cualidades. O sea, me explico. El cemento es la mezcla de varios elementos y el humano hizo esa mezcla para crear digámoslo así, un elemento que se solidifique bastante. Entonces, eso es una aglomeración, un aglomerante, es cuando el hombre modificó los elementos pétreos para hacer algo mejor, entre comillas. También existen los cerámicos. ¿Quiénes entran dentro de cerámicos? Arcillas, losas, la propia cerámica, los vidrios y los cristales. Eso es lo que nos ofrecen los materiales pétreos. O sea, todo lo que ustedes encuentran a nivel de mineral, a nivel de piedra, a nivel de arena, todo eso entra dentro de esta clasificación. La siguiente, los plásticos. Entonces, los plásticos, por lo general, vienen ligados con algún tipo de tratamiento a materiales de petróleo. O sea, usted puede sacar ciertos tipos de plástico haciéndole algún tratamiento a materiales a base de petróleo. También puede encontrar materiales plásticos sintéticos a base de elementos de la naturaleza, como por ejemplo cáscaras de maíz. Hay un plástico que cuando, si Dios quiere, y lo que digo, de acá a un tiempito, esto digámoslo así, se normaliza un poquito, y nos logramos ver en el colegio cuando ustedes estén en octavo, no mentira, en noveno, cuando ustedes estén en noveno y si todo sale bien y si estamos de aquí a allá, ustedes van a ver conmigo un tema llamado impresión 3D. Cuando nosotros hacemos impresión 3D, nosotros utilizamos un plástico llamado PLA. El PLA es una aleación que se hace con ciertos componentes de plástico y gran parte de material reutilizado, material reciclado de cáscara de maíz. Entonces es un plástico que en teoría, digo en teoría porque igual sigue siendo plástico y pues le genera algún impacto al ambiente,
pero en teoría el impacto no es tan grande, porque tiene grandes componentes orgánicos, entonces en teoría pues no es tan malo, digámoslo así. Les voy a mostrar el PLA para que pues tengan idea de que este es el PLA, miren, es un plastiquito, es durito, y usted con el PLA pues puede hacer bastantes cositas. Venga y le muestro una figura para que vean pues qué es lo que se hace o qué se imprime con PLA. Entonces, por ejemplo, usted con el PLA puede hacer figuritas como estas en una impresora 3D. Acá. Por ejemplo, este Groot yo lo hice, lo tengo por ahí. Así, cositas usted puede hacer con PLA. Esto es plástico, todo esto es plástico. Entonces, ese es un tipo de plástico que usa una aleación, que le digo, bueno, aleación no porque es más para metal, pero usa una mezcla de material plástico con material, digámoslo así, natural. Hay más tipos de plástico. Por ejemplo, está la goma, está el neopreno, están las siliconas, están los cauchos, que esos sí son, entre comillas, malos para la naturaleza. Esos elementos, el tiempo, digámoslo así, en que, digamos, se bota una bolsa y el tiempo para que se degrade, o sea, para que se desaparezca, puede pasar 1500 años y esa vaina todavía está ahí. Por eso es que es un problema ambiental bastante grande. Existen otros que se llaman termoplásticos, que son más duros, como el PVC y el PET. Ustedes el PVC lo han escuchado, los tubos, ese tipo de material. El PET es el que nosotros encontramos en las botellas. Todos siguen siendo materiales plásticos. La resina epóxica, que es como una cremita que utilizan para lijar ciertas cosas y quitar imperfecciones de algunas piezas, todo eso hace parte del material plástico. Los materiales metálicos se extraen pues a partir también de la naturaleza y se pueden clasificar en lo siguiente, basados en hierro, como el hierro, el acero inoxidable, el acero, basados en cobre, como el cobre, el latón, el bronce, metales preciosos como el oro, la plata, el rodio, el platino, metales ligeros, o sea, que son mucho más livianos que los anteriores, como el aluminio, el litio, el magnesio, metales pesados, como el plomo, el cobre, me enredé, plomo, cromo, cadmio y mercurio. Los metales pesados, por lo general, son dañinos para las personas. El plomo es dañino para el ser humano, puede generar enfermedades. Lo mismo el mercurio. El mercurio puede ser un veneno para el ser humano. Entonces, estos tipos de elementos, pues son parte de los elementos metálicos. Basados en la madera, pues depende de su proceso. Pueden ser madera cortada, que es normal el árbol, usted agarrar y hacer la laminita, que pueden ser blandas o duras, dependiendo de su consistencia. Pueden ser materia chapada, como los contrachapados, la madera laminada. O sea, ¿qué es una madera chapada? Entonces, coja usted láminas delgaditas y aplástelas. Ustedes han visto ¿cómo era que llamaba? Triplex, creo que es, no me acuerdo, que es una madera que viene varias laminitas, como por ejemplo las de los pupitres, que usted, digámoslo así, ve la lámina y son varias laminitas delgaditas pegadas y apretadas. Eso se llama madera chapada. La madera aglomerada, como el papel, el cartón, como por ejemplo el MDF, lo que hacen es que toman ciertos materiales como acerrín y ciertos elementos y entre comillas los licúan y crean como una masita y arman las láminas con esa masita. Por eso es que ustedes ven, por ejemplo, el MDF y eso ve como punticos ahí, como masitas, es porque lo hacen con aglomeraciones, o sea, con pedacitos de material. Es mucho más barato, es muy fácil de manejar y pues es bueno.
Materiales textiles, pues es todo lo que se saca de hilos, de telas, de lanas, en fin. Ahorita la tecnología ha jugado mucho con este tipo de material. Por ejemplo, hay textiles que ya están metiendo algunos tipos de tecnología, como por ejemplo tecnología LED, tecnología hidrofóbica, que no veo por acá, pero espérenme y busco. Tecnología hidrofóbica es que la tela repele el agua. Todo ese tipo de tecnología ya poco a poco se ha metido a un concepto tan básico como los textiles. Vamos a ver si encuentro acá algo de rapidez. Miren acá. Ignoren la publicidad. Pero bueno, miren. Esto es un ejemplo de tela con algún tipo de modificación en su comportamiento. Entonces, fíjense. Bueno, esto es un papel, una hoja de papel hidrofóbica, o sea que repele el agua. Ustedes saben que ustedes echan agua sobre un cuaderno y eso se vuelve nada. Miren lo que pasa con esto. Es una hoja normal, pero repele el material. Miren, esa es la hojita normal, miren lo que pasa. Y la hoja anterior pues no deja. Voy a mostrarles, espérenme que necesito llegar a la parte del video que les quiero mostrar porque el resto es como bulto. Miren acá. Entonces acá ya están probando esa tela. Entonces hay dos personajes, uno con una camisa normal y el otro con una camisa hidrofóbica. Entonces, obviamente la diferencia de tecnología es bastante. Y es una tela, no tiene nada diferente, es una tela. Pero es lo que le digo, la tecnología ha llegado hasta un punto en que nos permite modificar elementos como los materiales textiles. Voy a seguir. Si clasificamos el material según el impacto en el medio ambiente, nosotros podemos encontrar varios tipos de materiales. Unos, los no renovables, y los otros, los renovables. ¿Qué pasa con los materiales renovables? Los materiales renovables son los que se restauran más rápido de lo que se consumen. Por ejemplo, la energía del sol. Nosotros gastamos energía del sol, pero el sol siempre está mandando energía. Ahí le hablo en cuanto a energía, pero en cuanto a materiales, por ejemplo, la material renovable podría ser el cartón si lo utilizamos bien. ¿Quién vendría siendo un material no renovable? Un elemento que, digámoslo así, o sea, usted gasta menos de lo que produce. Entonces ese material no se puede, digámoslo así, no se puede volver a crear. ¿Qué pasa? Los materiales renovables, todos los materiales renovables vienen de origen animal y vegetal. Entonces, ¿como quiénes? Como madera, papel, cartón, aceite vegetal, cuero, lana, seda, plásticos, pero bioplásticos como los que les expliqué del PLA, y se pueden reciclar. Se pueden y se deben reciclar. Como por ejemplo, hierro, aluminio también se puede reciclar. Si nosotros hablamos de materiales no renovables, esos materiales no renovables por lo general vienen del petróleo y del gas. ¿Quiénes podrían ser? O bueno, y esos materiales no renovables se dividen a su vez en materiales tóxicos. Espera que me están escribiendo ahí de un grupo. Materiales tóxicos. Y esos materiales tóxicos, pues obviamente generan sustancias que para el humano son dañinos, que por lo general van ligados con empresas. O sea, por ejemplo, empresas manejan material a base de petróleo y los desechos pues son materiales dañinos para las personas y se consideran material tóxico. ¿Quiénes podrían ser materiales o quiénes caen dentro de esta clasificación de no renovables? Algunos tipos de plásticos.
que no se pueden tratar. La mayoría ya han sido sacados del mercado y se han buscado que los elementos, que por ejemplo botellas, todo ese cuento, utilicen material que es renovable, pero hay unos materiales que no se podían hacer un tratamiento fácil. Eso es lo que les digo, ya por lo general están saliendo del mercado, pero pues igual todavía hay uno que otro por ahí. Entonces, la clasificación según el impacto en el medio ambiente, acuérdense, es renovable, no renovable. La renovable es la que viene de elementos, pues por lo general de la naturaleza, como cartón, como ciertos bioplásticos, como el cuero, en fin, que se pueden volver a utilizar. Los materiales no renovables son los que pues no se pueden así como tratar de alguna manera, y por lo general los materiales no renovables van ligados con un componente tóxico. Como la mayoría tiene algún tipo de daño o secuela para el medio ambiente. Entonces, chicos, a grosso modo, esta es la clasificación de los materiales. Esta es, hay una, dos, tres, cuatro tipos de clasificación de materiales. En la guía que ustedes tienen, espérenme que esto no es el séptimo. En la guía que ustedes tienen, básicamente yo les escribí la teoría sobre estos tipos de materiales que ustedes encuentran acá. Entonces acá yo les hablo de clasificaciones, según el tipo de material, según la materia, perdón, del origen, bueno, ahí está todo lo que hemos visto. Y que ustedes con este material, ustedes hacen la guía. ¿Qué es lo que yo les pido en la guía? Lo primero, de la teoría, realizar un mapa conceptual con la clasificación de los materiales. Entonces usted agarra en una hojita o en su computador, como quiera, y clasifica esos materiales, hace un mapita conceptual ahí, bien chévere, sencillito, donde usted diga cuáles son las clasificaciones de estos materiales. Luego de hacer eso, usted ve la guita de acá y realiza los siguientes ejercicios. Los puede realizar en su cuaderno también, tomarle fotico y compartírmela por el WhatsApp o por donde ustedes quieran, por Classroom, por donde quieran. Y empiezan a hacer, por ejemplo, clasifican los siguientes materiales según su origen mineral, vegetal o animal. Entonces usted mira el cinturón de cuero. ¿El cuero de dónde sale? De mineral, vegetal o animal. Entonces usted acá lo va clasificando. Animal. Calcetines de algodón. ¿De dónde salen? Animal, mineral o vegetal. Entonces usted va colocando la clasificación para cada uno de los elementos. Luego, usted va a buscar en su entorno, en su casita, donde usted esté, va a buscar 5 materiales de origen, perdón, de metal, 5 materiales plásticos, 5 de madera, 5 de origen pétreo, acuérdense que es todo lo que tiene que ver con minerales, y 5 de origen animal. Y simplemente los escribe. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, un saco de lana, una silla, así ustedes van clasificando ahí dependiendo de lo que necesiten. Va a ser una búsqueda de materiales, pues yo les coloco que busquen en internet, pero si ustedes los conocen o si sus papás o algo les pueden ayudar, si encuentran materiales que sean tóxicos. Entonces, acá les doy una pista y les soplo un poquito. Hay un material que hace poquito Colombia empezó la pelea que se llama el asbesto. Antes se utilizaba muchísimo en los techos, muchísimo. Y después de muchos años se dieron cuenta que esa vaina era cancerígena. Entonces empezaron a quitarlos poco a poco, aunque hay muchas casas que tienen el techo de asbesto. Entonces, que eran ciertos componentes que tenía la Eternit, que en las épocas llamaban. Entonces, ese material es tóxico y ya pues está empezando a salir del mercado poquito a poquito, porque se dieron cuenta que mucha gente se enfermaba y decían, oiga, pero esta persona se murió, tenía cáncer, por ejemplo, y no supimos de qué era. Pues se dieron cuenta que parte de eso era el asbesto que botaba ciertas micropartículas y usted sin pensarlo las inhalaba. Lo mismo, no sé si ustedes se acuerdan, antes habían unas luces largotas, antes de que llegaran la luz LED y eso, habían unos tubos larguísimos, halógenos, en fin, se dieron cuenta que también botaban unas partículas cancerígenas y poco a poco empezaron a sacarlos.
Entonces ustedes colocan 5 objetos o los que encuentren, no necesariamente tienen que ser estos. Si encuentran más, pues mejor, que sean o que tengan algún nivel de toxicidad. Observen los dibujos y comenten. Entonces, por ejemplo, encerrar en un círculo los objetos que estén hechos de vidrio. Entonces usted mira, por ejemplo, de aquí que hay vidrio, entonces, la ventana, trino en un círculo. El espejo, trino en un círculo. Pintar de color azul los objetos que estén hechos de plástico. Entonces usted mira qué hay por acá de plástico. Entonces, no sé, bueno, ustedes van mirando ahí, qué sé yo. Por ejemplo, la toallita esta, la toallita no, la cortina esta, trin, un objeto. Nombre y pinta de color café los objetos que están hechos de madera, entonces los muebles, los que están hechos de goma. Entonces, bueno, ahí van ustedes mirando y van haciendo esto. Básicamente esa es la guía. No sé si tengan preguntas, igual cualquier cosa ustedes me pueden preguntar a mí al correo, ustedes me pueden hacer llegar cualquier duda al correo, al WhatsApp, al Classroom, que ustedes saben que trataré de lo antes posible contestarles, siempre y cuando estén en horario, pues en un horario, digámoslo así, respetable, que no me escriban a la 1 o 2 de la mañana, yo pues trato de contestarles. Los fines de semana, pues casi no, pero ustedes saben igual que me pueden escribir y yo apenas vea el celular, yo les contesto de una. ¿Listo? Voy a parar la grabación.